tardes, jóvenes. El tema o los temas para esta semana o para el día de hoy es el salario y la jornada de trabajo. Dos temas sumamente importantes que están establecidos en nuestro Código de Trabajo en los artículos 192 al 227, que habla sobre salario, y en los artículos 146 al 162, que habla sobre jornada. ¿Qué es el salario? El salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado. El salario se integra o conforma de la manera siguiente. Se integra por el dinero en efectivo y por cualquier otro beneficio que tenga por su trabajo. El salario puede ser pagado por hora, por día, por semana, por quincena o por mes al trabajador. El monto del salario es el que haya sido convenido en el contrato de trabajo, pero no puede ser inferior al tipo de salario mínimo legalmente establecido. Tiene alto interés social, pues para la gran mayoría de los trabajadores constituye su única fuente de ingreso. Es decir, gracias al salario el trabajador puede comer, vestirse, alojarse, subsistir y mantener su familia. Es por eso que se adopta un conjunto de medidas para asegurar una remuneración suficiente y el pago íntegro que se ha devengado. Características fundamentales del salario. Bueno, es un ingreso proveniente del trabajo, constituye un crédito que nace periódicamente a intervalos regulares y que ingresa al patrimonio del trabajador. Tiene un carácter alimentario, ya que el mismo sirve para el sustento del trabajador y su familia. El salario es una retribución concreta, fija o variable, de un valor económico cierto, que debe ser pagado independientemente de la suerte de la empresa. El salario puede pagarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, por ajuste o a precio alzado, o combinando alguna de estas modalidades. Se estipula y paga íntegramente en moneda de curso legal, en la fecha convenida entre las partes. Puede comprender además cualquier otra remuneración. El salario no puede ser pagado en periodos mayores de un mes. Los trabajos por obra determinada, salvo que se establezca lo contrario, el empleador debe pagar al trabajador semanalmente el valor proporcional a la labor realizada, pero puede retener como garantía una cantidad no mayor de la tercera parte de ese valor. Los créditos provenientes de derechos reconocidos por la ley a los trabajadores son inembargables, con excepción de la tercera parte por pensiones alimenticias de los hijos menores de edad. Descuentos que se le pueden hacer al salario. Pues bien, los únicos descuentos que se le pueden hacer al salario son los autorizados por la ley. Los relativos a cuotas sindicales, previa autorización escrita del trabajador, los anticipos de salarios hechos por el empleador, los relativos a créditos otorgados por instituciones bancarias, con la recomendación y garantía del empleador, pero por este concepto no puede descontarse más de la sexta parte del salario mensual percibido por el trabajador. Y también los relativos a los aportes del trabajador a planes de pensiones privadas. ¿Cómo deben pagarse los salarios correspondientes a las horas extraordinarias o hora extra de trabajo? Bueno, por cada hora o fracción de hora trabajada en exceso de la jornada y hasta las 68 horas por semana, con un aumento no menor del 35% sobre el valor de la hora normal. Y por cada hora o fracción de hora trabajada en exceso de 68 horas por semana, con un aumento no menor de un 100% sobre el valor de la hora normal de trabajo. Los salarios correspondientes a las horas de la jornada nocturna deben pagarse a los trabajadores con un aumento no menor del 15% sobre el valor de la hora normal. Los créditos del trabajador por concepto de salarios no pueden ser objeto de cesión, es decir, no pueden cederse y además gozan en todos los casos de privilegios sobre lo de cualquier otra naturaleza. Claro está, con excepción de los que corresponden al Estado, al Distrito Nacional y a los municipios. La penalidad aplicada a las personas que contratan trabajadores y no les paguen el salario que les corresponde en la fecha estipulada o a la terminación de la obra o servicio convenido, se castigará como autor de fraude y se le aplicarán las penas establecidas en el artículo 401 del Código Penal según la cuantía. Salario mínimo. ¿Qué es el salario mínimo? Es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. Los empleadores pueden convenir en cualquier tiempo con sus trabajadores un salario superior
al que se dispone la tarifa de salarios mínimos. Puede ser también espontáneo por parte del empleador y referirse a todos los trabajadores o a un grupo de ellos. El trabajador que en el momento de aprobarse una tarifa de salarios mínimos disfruta de un salario superior al fijado en dicha tarifa para el trabajo que realiza, debe seguir recibiendo el mismo salario. Salario de Navidad, aspecto histórico. Pues bien, vamos a hablar un poquito de historia sobre el salario de Navidad. En sus orígenes fue una simple dádiva que el empleador hacía a sus trabajadores con el objetivo de que el trabajador pudiera tener ingresos adicionales para festejar la Navidad y el fin de año. El primer nombre que recibió fue el de aguinaldo, que significa regalo de año nuevo. Se trata de una liberalidad de carácter paternalista y discrecional, por lo que se le excluye del cálculo de la prima a pagar en contratación del seguro contra accidente de trabajo. Esta dádiva o regalo se convirtió en obligación legal mediante la Ley 4652 de fecha 24 de marzo de 1957, que se denominó sueldo, pero que más tarde cambió su nombre por el de regalía pascual, pues su naturaleza jurídica se prestaba a dudas, es decir, ¿era una liberalidad o un salario? La jurisprudencia aclaró su carácter, estableciendo que es un salario diferido en su pago, es decir, un salario que el trabajador devenga por mes y se paga en el último mes del año. En 1992, con la promulgación del Código de Trabajo, se consagra como un derecho adquirido, es decir, que no se pierde y que es obligatorio darlo. Pero, ¿en qué consiste el salario de Navidad? Consiste en la 12ª parte del salario ordinario devengado por el trabajador en el año calendario, sin perjuicios de los usos y prácticas de la empresa, lo pactado en el convenio colectivo o el derecho del empleador de otorgar una suma mayor. El salario de Navidad no es tomado en cuenta para el pago de preaviso o de cesantía o de la asistencia económica. Este debe hacerse a más tardar el 20 del mes de diciembre de cada año, aunque el contrato termine antes de esa fecha y sin importar las causas por las que terminó. Este salario no es susceptible de gravámenes, embargo, cesión o venta, ni está sujeto a impuestos sobre la renta. Salario por participación en los beneficios de la empresa. Este salario consiste en la obligatoriedad de todas las empresas de otorgar una participación equivalente al 10% de las utilidades o beneficios netos anuales a todos sus trabajadores por tiempo indefinido. La participación de cada trabajador, según la regla siguiente, es 45 días de salario ordinario para los trabajadores que tengan menos de 3 años en la empresa, 60 días de salario ordinario para aquellos trabajadores que tengan de 3 o más años en la empresa, y cuando el trabajador tenga menos de 1 año se le dará una proporción del salario devengado que se calcula 45 entre 12 por los meses trabajados. Pero ¿cuándo debe pagarse este salario? Debe pagarse a más tardar entre los 90 y 120 días después del cierre de cada ejercicio económico. ¿Quiénes no tienen que pagar el salario de participación en los beneficios de la empresa? Bueno, las empresas agrícolas, las agrícolas industriales, las industriales, las forestales y mineros durante sus primeros 3 años de operaciones, salvo convención en contrario. Las empresas agrícolas cuyo capital no exceda de 1 millón de pesos y las empresas de zona franca. El otro tema que teníamos también para ahora es la jornada de trabajo, que es todo el tiempo que el trabajador no puede utilizar libremente por estar a la disposición exclusiva de su empleador. La duración normal de la jornada es la establecida o determinada en el contrato de trabajo. Ahora bien, no podrá exceder de 8 horas por día ni de 44 horas semanales. Las razones básicas por las que se establece un límite al tiempo de trabajo son las siguientes. Primero, por consideración de orden fisiológica, ya que las jornadas extenuantes de otra época dañaban la salud de quienes trabajaban, aumentando la tasa de mortalidad y reducían el nivel de vida de los asalariados. Por razones de índole cultural y social, demandan que al trabajador se le dé el tiempo necesario para ocuparse de su familia,
dedicarse a la educación de sus hijos, perfeccionarse en su trabajo, llevar a cabo actividades intelectuales que enriquezcan su espíritu, desarrollar actividades religiosas, artísticas, deportivas, sindicales, sociales y también por preocupaciones económicas, surgidas al comprobar que la fatiga industrial conduce a un rendimiento decreciente que disminuye la producción. La jornada en tareas o condiciones peligrosas o insalubres. Esta jornada bajo estas condiciones no puede exceder de 6 horas diarias ni de 36 horas semanales. Esta jornada reducida no implica una reducción del salario correspondiente a la jornada normal. Clasificación de la jornada. La jornada de trabajo se clasifica en 3 tipos. Jornada diurna, que es la comprendida entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche. La jornada nocturna, que es la comprendida entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana. Y la jornada mixta, que es la que comprende el periodo de la jornada diurna y de la jornada nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas. Si sobrepasa las 3 horas, se considera como jornada nocturna completa. ¿A qué trabajadora no se le aplica la jornada normal de 8 horas y de 44 a la semana? Bueno, a los que actúan como representantes o mandatarios del empleador, a los que desempeñan puestos de dirección o de inspección, a los de pequeños establecimientos rurales explotados por miembros de una misma familia o por una sola persona, y a los que ejecutan labores intermitentes o que requiera su sola presencia en el lugar de trabajo. Pero estos trabajadores no pueden permanecer más de 10 horas diarias en el lugar de su trabajo. ¿Cuáles tiempos deben computarse en la jornada como tiempo de trabajo efectivo y sujeto a salario? Bueno, el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición exclusiva de su empleador, el tiempo que un trabajador permanece inactivo dentro de la jornada cuando esa inactividad es extraña a su voluntad, a su negligencia o a las causas legítimas de suspensión del contrato, el tiempo requerido para su alimentación dentro de la jornada cuando la naturaleza del trabajo o la voluntad del empleador así lo requiere, y cuándo se puede elevar de manera excepcional la jornada de trabajo. Se puede elevar solamente en lo imprescindible para evitar una grave perturbación al funcionamiento normal de la empresa, en los siguientes casos: accidentes ocurridos inminentes, trabajos imprescindibles que deben realizarse en las maquinarias o en las herramientas y cuya paralización pueda causar perjuicios graves, trabajo cuya interrupción pueda alterar la materia prima, en casos fortuitos o de fuerza mayor, para permitir que la empresa haga frente a un momento extraordinario de trabajo. La jornada debe ser interrumpida por un periodo intermedio de descanso, el cual no puede ser menor de 1 hora después de 4 horas consecutivas y de 1 hora y media después de 5 horas. El empleador tiene la obligación de fijar un cartel en un lugar visible de su establecimiento con las siguientes indicaciones: la hora de principio y fin de la jornada de cada trabajador, los periodos intermedios de descanso en la jornada, los días de descanso semanal de cada trabajador. En caso que se prolongue la jornada, el empleador debe fijar otro cartel en el cual se indique la causa de la prolongación y la retribución extraordinarias de los trabajadores. Muchas gracias y hasta la próxima semana.